los Mets hoy recibieron una noticia, vamos a decir, una serie de noticias agridulces, una positiva, la que yo la veo positiva, puede la perspectiva de ustedes arrojar otra cosa, y otra que puede convertirse en negativa, depende cómo se desarrolle. La positiva es, y sobre todo para nosotros, que Juan Soto va a ser movido al jardín izquierdo para la temporada. Eso quiere decir que no solamente va a comenzar los primeros días de los entrenamientos a practicar allí, sino que va a llegar con más, vamos a decir, más repeticiones allá para el Clásico Mundial de Béisbol, que es la posición que uno está más o menos proyectando que él va a jugar. La mala es que Francisco Lindor, al parecer, va a pasar por el quirófano, se va a perder 6 semanas, dice el dirigente, bueno, dice el presidente de operaciones de béisbol, que él va a estar listo para el día inaugural, pero nunca hay que estar confiado. ¿Se va a limpiar algo? Sí, tiene un asunto en una muñeca. Él se había hecho una limpieza en el codo, creo que el año pasado, eso fue a mediados de la temporada. Bueno, eso fue luego del final de la temporada. Correcto. Iniciando la temporada muerta, se sometió a una cirugía y entonces ahora tiene este tema con el hueso ganchoso. Yo creo que encontró el justificante perfecto para el clásico ya, para que en Puerto Rico lo dejen un poquito tranquilo. El tema del seguro. Ahí, de todas formas no iba a poder ir. Ya, Puerto Rico, suelten al Lindor. Yo creo que por ahí es que anda la posición de los Mets en relación al no a Francisco Lindor, pero la realidad es, señores, que es como que no sorprende cada vez que uno escucha noticias de lesiones de los Mets, porque si hay un equipo que se ha manejado mal en cuanto a la parte médica, yo diría que en los últimos 10 años, ha sido precisamente el equipo de los Mets. Tiene 30 años en eso. Es increíble. Comenzando con Jacob de Ron, por ahí. Uno tiene que pensar en Carlos Beltrán. Los medios de los 90 están bregando con lesiones importantes. Exacto. Y ya en esta etapa donde los jugadores comienzan a integrarse a los campos de entrenamientos, es normal que uno comience a escuchar noticias, mayor parte, ¿verdad? Lesiones menores, lesiones, ¿verdad? De un mes, 6 semanas, como esta de Francisco Lindor, que hay que decir que él va a ser evaluado. Todavía no se ha confirmado el derrotero final, pero si finalmente se decide que hay que llevarle a cabo la cirugía, ese sería entonces el tiempo estimado. Entonces lo que digo es que es normal que lleguen este tipo de informaciones en el inicio de los campos de entrenamientos, ya cuando los jugadores van reportándose, sometiéndose a esos exámenes médicos, se van identificando ciertos aspectos físicos y entonces es el momento, ¿verdad?, con el que hay que lidiar con cada una de esas situaciones. En el caso de Juan Soto, para darle la bienvenida a Jordan, hay que decir que Juan Soto viene de la peor temporada defensiva de su carrera. Yo creo que es un acierto colocarlo en el left field. Claro, yo creo que es una reacción a la pobre temporada defensiva. Hay que recordar que Soto dijo que él deseaba más el guante de oro que el MVP, pero la realidad es que eso es un deseo que aparentemente no se va a poder hacer. Es una forma de motivarte a tú ser mejor jugador. Claro. Porque obviamente un MVP, hay un guante de oro, sabemos que hay una diferencia del cielo a la tierra. Pero yo lo veo de esa manera, como un reto, ¿verdad? Retarme a ser un mejor jugador defensivo. Es que, por ejemplo, eso es tan así como tú dices, que poca gente, tú tienes que estar muy inmiscuido en el béisbol para darte cuenta que el guante de oro en la receptoría, por ejemplo, fue el de los Tigres de Detroit. ¿Quiénes fueron los guantes de oro de Lidón? ¿De Lidón? No, es que eso a las 2 semanas usted se olvida de eso. Ahora, yo me acuerdo de algunos ya. Un MVP todavía. Un MVP son palabras mayores. O sea, ahora yo sé que el MVP fue Brian de la Cruz. Exactamente. Lo de MVP es una impronta, por llamarlo de una forma, que tú siempre, o no una impronta, es como un logro que tú siempre puedes exhibir. Incluso cuando la gente va a hablar de Ronnie Mauricio, habla del MVP de Ronnie Mauricio. Daniel sí se acuerda de todos los guantes de oro. Buenas tardes, Daniel. Saludos, principalmente del de Palmeiro. Saludos, muchachos. Buenas tardes a todas las amables audiencias de Amor. Yo hablaba de Lidón, pero le dolió el de Palmeiro. Pero con 12 juegos en primera base, guantes de oro. Mira, en el caso de Juan Soto, lo mencionaba Daniel. Tú miras lo que él ha hecho en el right field y lo que ha hecho en el left. Por ejemplo, sus últimas 2 temporadas jugando right field, por lo menos las casi 1.400 entradas, se puede decir que tiene -3 de fielding run value, o sea, de valor defensivo a nivel de
de lo que mide la eficiencia defensiva, y tiene menos 7 outs por debajo del promedio. Si alguien que te está escuchando ahora mismo te pregunta, Juan Soto, ¿está por debajo, es promedio o es eficiente? Por debajo. No, es un desastre en el right field. Por debajo. Okay. Porque mira el año pasado, menos 12 de outs por encima del promedio y menos 13 de fielding run value también, además de menos 7 en carreras salvadas. Yo creo que es inteligente moverlo a su posición original, en donde él realmente no era no hacía tanto daño a nivel defensivo como cuando lo era ha hecho bueno en el era right malo. field. Bueno, Sí. es una realidad. O sea, cuando era bueno era un jugador por debajo del promedio. Digamos Sería que- bueno investigar, Daniel, escúchame, cómo le fue a Soriano cuando lo cambiaron de segunda al left field. Aunque no es la misma posición Sí, right claro, field, claro. pero es yo un te lo parámetro puedo que buscar uno ahora puede- mismo, claro Hay que sí. decir que en el caso de Soto, él ha tenido buenos momentos defensivos, porque el año Sí. con los Yankees, él tuvo más 5. Tuvo luces. Tuvo más Sí. 5 en outs por encima del promedio. Cuando él jugaba en el left field, probablemente la mejor temporada de él defensiva, 2019 con los Nacionales de Washington, también tuvo más 5 outs por encima del promedio. Entonces quizás devolverlo a la posición donde él mostró su mejor versión defensiva, que fue el left field. Hay que recordar que él hace el movimiento al right cuando llega a San Diego, que tenían a Jurickson Profar en el left field y en el right no estaba nadie. Fernando Tatis todavía era campo corto en ese momento. Entonces ahí se da la movida donde tuvo luces, pero la realidad es que la temporada 2022 y sobre todo esta 2025 han sido tan malas que entonces ha provocado de nuevo este movimiento, que hay que decir que, y lo tratamos varias veces durante la temporada pasada, él, Nicolás Castellanos y Teóscar Hernández fueron los 3 peores jugadores defensivos de esa posición en Grandes Ligas la temporada pasada. Mira, comparando el tema de Soriano a nivel defensivo, cuando se movió de segunda hacia el jardín izquierdo en el 2006, ese año, en el 2006, él pasó de ser un jugador de menos 26 carreras salvadas defensivas en segunda el año anterior, a 18 de manera A menos positiva en el left. en el left. O sea, tuvo un año de O sea, que el cambio fue 18 en el productivo. 16 Oye, pero entonces y de 17 en el 2007. esa temporada en segunda base antes del cambio tiene que ser de las peores de la Sí. historia. Sí, sin duda Porque mire, alguna. menos 28 Bueno, por eso fue en que lo una ca- temporada. Por eso fue que lo cambiaron. Que era un carnicero, mano dura. Que dicho sea de paso, yo recuerdo como ahora que hubo una controversia porque él no quería. Sí, De hecho, en el sí. clásico él decía, yo soy segunda base. Bueno, y hay mucha gente justamente Y que... Frank Robinson decía, déjalo que llegue. Sí. Tú sabes que yo creo que Él Alfonso... dice que es segunda base, pero déjalo que llegue. Alfonso Soriano es de los jugadores que sus números avanzados distan más de la percepción de la gente con relación a su carrera. O sea, la gente lo que dice cuando Hay ve gente a que entiende que él es Alfonso Salón de la Fama. es que ¿por qué no es Salón de la Fama? Eso es lo Correcto. que se preguntan. Y cuando uno va a sus números avanzados, él no está ni cerca de la frontera de WAR, de un Salón de la Fama que normalmente es un 50, 55. Estamos hablando de un pelotero que se quedó en 30, 28. 28 en WARs. la versión de... Y es justamente por eso, de porque Baseball fue uno de los Reference. peores jugadores defensivos de su posición. Era un jugador que se envasaba poco. Creo que Jordan lo hablaba en Creo que en un 340 el momento. MVP, el OVP de él, más o en menos. Fangraph está en 39 su WAR, el OVP del S319. 319, Exacto, un OVP de 319 de por vida. Aunque y batió hay que 270, decir mucha gente va a ver el que 270. en un momento robaba muchas bases, pero no necesariamente teniendo una gran eficiencia. Entonces todo eso se junta y hace que los números en sentido general de Alfonso no hayan generado tanto valor. Sí. Muchachos, buenas tardes que todo y las buenas tardes Saludos, a los Marco. oyentes del espacio. Yo estoy de acuerdo que muevan a Soto al parado izquierdo, es la posición que menos exige, históricamente. Siempre los perros alineros son los que juegan left field, como en una decisión, en el caso de Barry Bonds, Callastren, que Rick Henderson, que ganaron guantes de oro. Pero en el caso de Barry Bonds, él era un center field sin brazo, por eso lo movieron al left. Ujú. Bueno, como el caso un momento también de Stanley Marte, Ujú. recuerdo. Que hay que decir, y es bueno que mencionan el tema del brazo, que una de las cosas que más necesita un right field es brazo. Brazo. Claro. ¿Verdad? Y en el Regularmente left siempre field el mejor lo tiene right field, se regularmente. necesita quizás un poco menos. El brazo promedio, la velocidad promedio de los right field de Grandes Ligas, el año pasado fue 90.5 millas por hora. El de Soto fue 86.6, o sea, 4 millas Por menos debajo que el del right promedio. field promedio. Es un soquito. Ahora se acerca un poco más al de su posición porque el brazo promedio de un left field en cuanto a velocidad ¿Cuánto fue? fue 87.1. 87 millas.
Literalmente Soto es un baña play entonces. Espérate, Tira Juan menos Soto. que Bonifacio, Juan creo yo. Soto, 86.6. Su velocidad de brazo. El right field promedio, 90.5. 3.9 millas más. Así Que Juan cuatro. Soto. 4 millas más. Tú te pones históricamente. El promedio. tú te César pones Valdés histo- tira más duro que él. Sí. Históricamente, los mejores brazos son jardineros derechos, históricamente. El caso de Clemente, el Sí, caso de claro, Vladimir, claro. Cheo Guillén, Ichiro, Jesse Balfour. Ahora, no necesariamente Dave el brazo Parker. más potente era el brazo más certero. No, El de- claro. el- No, por- lo de Ichiro era una porque cosa increíble. Yo creo que No, lo de- Mondesía ahí era... Lo de Vladimir, por ejemplo. Vladimir tenía un tremendo brazo, pero no tenía puntería. Ahora, Manny tenía brazo. Ichiro tenía una combinación de ambas cosas a nivel de excelencia. En inglés se le llama accuracy a eso que tú dices como precisión. Pero mira, quiero volver al tema de Juan Soto, porque vamos a decir que de alguna manera es lo están degradando defensivamente. De alguna manera, Bueno, viéndolo así. Lo están- Entonces tú me lo dices a están- mí, Lo están volviendo a su realidad, yo creo que eso es. bueno, dime la diferencia entre una cosa y la otra. Yo estoy siendo un poquito más crudo, pero tú estás diciendo lo mismo. Lo quiero poner más bonito. Yo estoy siendo un poquito, tú estás usando un eufemismo, yo estoy siendo un poquito más. Tú lo estás maquillando. No, él lo está maquillando. Yo lo que No, creo, lo lo que maquillé creo para aquí, tratarlo bien. lo que creo aquí es que aunque no le hicimos esa campaña a Soto como se la hicimos a Machado en su momento, Machado se vendió como un agente libre del campo corto, consiguió un contrato bien jugoso y luego se mudó a la tercera base. En el caso de Soto, como mencionaba Daniel, se posteó, ¿verdad? Se vendió ante los postores como un jardinero derecho porque le eleva el valor y ahora está dispuesto, después que consigue el gran contrato, a cambiar. En el caso de los jardineros quizás no pesa tanto porque es más fácil de mover un jardinero a otro Sí, jardín claro. que a un shortstop, por ejemplo, moverlo para segunda o para primera. Ahora, lo que me refiero aquí es Baja que cada día más Juan Soto tendrá que ofensivamente colocar un grado más por encima para optar por ser un jugador más valioso. Y cada día más se le pone entonces un poquito más difícil de conseguirlo. Es que mientras todo tan insaludable, no hay para Es nada. que no solamente por Otani, es No, que olvídate de Otani. Es que Corbin Carroll está en la Liga Nacional. exactamente, por ejemplo. cada cierto tiempo Pete Acuña Crow Armstrong. saludable está ahí. Pete Crow Armstrong, que yo no creo que sea el pelotero que se cayó en la segunda mitad. Es probable que en la primera mitad él estaba un poquito por encima de las expectativas, pero no creo que él sea tan mal pelotero como en la segunda mitad. Además, señores, toda la temporada él fue muy bueno defensivamente y él está por encima de cualquiera que usted pueda mencionar en estos momentos en una posición premium como el jardín central. Sí, es un talento. Obviamente, hay que destacar el hecho de que él ha mejorado mucho su corrido de bases y ahí puede compensar bastante. Y por eso quedó segundo al MVP el año pasado en la Liga Nacional, independientemente, ¿verdad?, de la presencia. Yo lo de- menciono de porque todos él es esos parte de jugadores. una generación. Creo que fue tercero. Él es parte de una generación muy talentosa que ya cada quien como que consiguió su MVP. Ujú. Lo consiguió Freeman, lo consiguió ¿cómo es? Aaron Judge, lo consiguió Mike Trout, bueno, él no es generación Mike Trout, Harper. lo consiguió Harper. Hasta Goldschmidt. Tú sabes, entonces como que él dentro de ese grupo que es élite, vamos a decir José Ramírez también, no lo han conseguido. Señores, por otra parte, una noticia que a mucha gente le agradó, pero vamos a ver qué tal le sale ese experimento este año. Justin Verlander firmó hace un ratito, o fue anunciado más bien, Sí. con los Tigres de Detroit para regresar a sus inicios a la temporada número 21 de Yo su creo que esa es la carrera. temporada de retiro de la liga. Sí, sí. Yo creo que va a ser la temporada de retiro, pero aquí lo que me gustaría rescatar es la lucha incesante que va a haber por un quinto puesto en la rotación del conjunto de los Tigres de Detroit, porque si es cierto que este hombre tiene historia, es un múltiple ganador del premio Cy Young, es un Hall of Famer andante, estamos hablando de que Detroit busca competir con la firma de Framber Valdez, y entre Keider Montero, Rhys Olson y creo que algo de Justin Verlander podrían estarse compitiendo ahí la parte trasera de la rotación, dependiendo, ¿verdad? O de acuerdo. No apuesta en contra de Verlander. No, yo no estoy Yo no apostando apuesto en en contra. contra de él. Lo que estoy diciendo es que va a haber una lucha por un último puesto en la rotación, porque aquí hay 4 puestos seguros. El de Tarik Skubal, Jack Flaherty, el de Casey Mize. Entonces, el cuarto va a estar disputado. Creo que Rhys Olson es el número 4. ¿Verdad? Entonces, de ahí en Bueno, adelante. Casey Mize. Sí, correcto, Casey Mize. Entonces, Keider Montero y el propio
Justin Verlander tendrán la oportunidad de buscar ese quinto puesto en la rotación. Mira, yo creo que primero hay dos hechos que yo creo que arrojan el resultado de la firma de Verlander. Primero, que Reese Olson no va a comenzar la temporada. Y segundo, que este equipo está pensando cambiar a Tarik Skubal. Entonces yo creo que eso refuerza tu teoría. De ambas cosas ocurriendo, Verlander va a tener un puesto en la rotación, al menos por encima, ¿verdad?, de Montero, ahí como el quinto en esa rotación. Hay que recordar que Verlander comenzó muy mal la temporada pasada, pero su cierre fue tan bueno que al final terminó con una efectividad de 3.89, ¿verdad? Que para un tipo de su edad es bastante bueno. En sus últimas 13 salidas, él lanzó 72 entradas y 2 tercios, tuvo una efectividad de 2.60, un porcentaje de ponches de un 23% y una tasa de boletos muy buena. Fue un tipo controlado que solamente envasó por boleto al 8% de los bateadores que enfrentó y mantuvo una velocidad, ¿verdad?, de 93.8 millas, 94 millas con su bola rápida. Verlander ha dicho que él quiere lanzar hasta los 45 años. Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Alex. Yo creo que este es el escenario para hacer el año final. Volver a la casa que lo volvió a crecer, donde dio, ¿verdad?, sus mejores años, o parte de sus mejores años, ¿verdad?, porque hay que recordar que cuando él va al conjunto de Houston, él tuvo un segundo pico de carrera que fue también extremadamente bueno. Le conviene a Verlander que Jackson Joey está lesionado, por lo que se le hicieron la tomillón en junio del año pasado, por lo que creo que la lucha ahí sería un poquito más fácil, o que Detroit en algún punto haga un tema de una rotación de 6 para tener a Verlander abriendo partidos, pero esa rotación yo creo que va a tener un cambio en algún punto de la temporada, porque yo entiendo que van a cambiar a Tarik Skubal en algún cuando esté el tema del mercado de cambios y en la mitad de la temporada. Yo creo que Skubal cambiaría de equipo y ahí Verlander a lo mejor entra ya de manera sólida en la rotación sin tener que Detroit se está asegurando para el verano, porque sí, aquí lo que está claro es que ellos no están dispuestos a pagar los más de $300 millones que va a buscar Tarik Skubal. Exactamente. Entonces, como ellos están seguros que no van a hacer ese movimiento, van a tratar de conseguir talento joven por Skubal, claro, que cualquier equipo que tenga una finca prominente lo va a hacer. Sí, eso pienso yo también. Hay que estar claro que Tarik Skubal pertenece a un mercado grande como los Yankees, los Dodgers, ¿por qué no los Metros? Tienen con qué pagarle el tema es los Yankees, sí, más allá que el super prospecto jardinero central Spencer Jones, no tienen nada más que atraiga la atención del equipo de Detroit. Yo me iría a un mercado como el equipo de los Dodgers, que está lleno de talento, pero te van a decir como estaba de moda que los mismos Mets también. Otro Puma no. Lo que pasa es que los Dodgers son los que tienen para pagar en términos de talento. Y no solo el tema monetario, lo que Alex menciona es muy importante, el tema del talento. Señores, los Dodgers hoy tienen la finca número 1 de MLB. Ese es el tema. Wow. Bueno, compitiéndose con Detroit de tú a tú, pero tú la puedes poner de número 1. Sí. Pero con Detroit no, con Milwaukee. Con Milwaukee. Que también es... Pero Milwaukee no va a hacer un movimiento como ese, porque Milwaukee acaba de dejar ir a su as de rotación, que solo ganaba $8 millones. Pero vamos a buscar el listado, pero en el listado, ¿verdad?, que publica todos los años MLB a principio del año, salieron como la número 1, ¿verdad? Yo vi uno que creo que fue en The Athletic, que la tenía empate, Milwaukee con el equipo de los Dodgers. Pero hablando de Verlander, Jason Starks hace un artículo donde él pregunta, después de Kershaw, Verlander y Scherzer, ¿habrá otro pitcher abridor Salón de la Fama? Pero Zach Greinke. Claro. Pero yo me infiero que la pregunta él la hace a que se retire después de ellos, a una generación nueva. Entonces yo lo que cambiaría la pregunta, extendería la pregunta, veremos una generación con un trío tan bueno como ese y longevo, con un pico de carrera tan alto y tan longevo como este trío. Esta generación tiene exacto Skubal y a Polskin, quizás no Crochet un poquito más. Sí, pero es joven. Edad, es joven. Pero no quizás al mismo nivel. Pero un tipo que no llega a 28 años. Estoy hablando de un pico de carrera y una longevidad. Exacto, que todavía Crochet no la ha tenido. La complejidad de buscar este listado es porque ayer nos enteramos que Zach Wheeler no va a comenzar la temporada por lesión. O sea,
Eso se repite una y otra vez. O sea, lo que estos tres tipos han hecho. Valdés es un tipo que por un tema de edad probablemente no llegue a esos niveles y no consiga los cúmulos, pero tiene el talento para hacerlo. Ese Gareth Cole,